Éxodo capítulo 35, vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Leímos hasta el versículo 9. Alguien en alguna ocasión hizo la pregunta. Alguien dijo, pero no entiendo de dónde salió todo el material para construir el tabernáculo. Así dijeron. Sobre todo se referían a los minerales preciosos. En especial al oro. ¿Sí? ¿De dónde salió esa tonelada de oro que iba a ir dentro del lugar santo, del lugar santísimo? Que iba a recubrir cada una de esas 48 tablas. ¿De dónde salió? Y para esas 96 basas, ¿de dónde salió material para todo ese bronce que se necesitó para las basas? Y para los capiteles, ¿sí? Ya que iban a haber 48 capiteles, ¿de dónde salió todo ese material? Decían las personas. También los corchetes, las argollas, etcétera, etcétera, para recubrir las varas. Pero no sé si se dieron cuenta que en la Biblia aparece Dios de donde se ha provisto de material. Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar gracia delante de los ojos de los israelitas y que les pidieran todo lo que ellos pidieran los egipcios. Los egipcios no se los iban a negar. Entonces los hebreos, el día de la Pascua, pidieron a los egipcios. Y los egipcios apremiaban para que ellos se fueran y les dieron todo cuanto pidieron los hebreos. De ahí salió todo ese material. Bueno, el material de la fuente de bronce, ya más adelante vamos a ver más exactamente en Éxodo capítulo 38, vamos a mirar esa parte. Pero bueno, de momento, todo el material vino saliendo de ahí, de lo que se le pidió a los egipcios. De ahí salió todo ese oro, todas esas piedras preciosas para las vestiduras de los sacerdotes. De ahí salió todo ese material. Ahora cuando recién empezamos leímos los primeros 4 versículos, 3 versículos en especial, hablan sobre el día de reposo. Ya después de que se está hablando de la ofrenda, de que traigan ofrenda del corazón, lo que cada quien así vea que pueda dar. Pero Dios ya sabía cuánto iba a ser necesario, Dios ya tenía el cálculo, e inevitablemente las personas iban a dar lo que sea necesario. ¿Sí? Sí hay una parte en la cual tocó decirle al pueblo, no más, no traigan más ofrenda, porque ya el material era suficiente para terminar toda la obra. En el día de reposo, no sé si ustedes se acuerden, algo que aparece acá y que a muchas personas de pronto los tortura, sobre todo cuando se enfatizan mucho en ese cuarto mandamiento. ¿Por qué tan importante ese cuarto mandamiento? ¿Por qué el día de reposo? Ya sabemos el día de reposo quién es, nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que hiciere obra alguna, vamos a leerlo como está escrito acá, tal cual. Dice el versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. En otra parte, cuando se habla del día de reposo, no aparece la palabra trabajo, sino aparece el obra. El que hiciere obra alguna, morirá. ¿De dónde sabemos cuándo podemos hacer y cuánto no podríamos hacer? Pero tranquilos, no les voy a enseñar a que guarden el día de reposo como lo hacían los judíos. Los judíos lo guardaban. Pero ahora, ¿Dios se agradó de así como lo guardaban los judíos? No.
Los judíos lo guardaban como algunas religiones actualmente, sin ser judías, haciéndose llamar cristianas, tratan de hacer exactamente lo mismo que los judíos. Tratan de seguir el mismo patrón, el mismo modelo. Pero Dios estaba interesado de esa manera. Dios está interesado en lo que hicieron los judíos, en la forma como los judíos lo guardaban. ¿Cuál era el corazón de los judíos al respecto de guardar el día de reposo? Cuando dice que no se debe hacer ningún trabajo, no se debe hacer ninguna obra. ¿Qué significa ninguno? Ninguno significa ninguna. No se debe encender ni siquiera así una luz en el día de reposo. Nada, no se debe encender fuego. Porque si se enciende fuego quiere decir que van a cocinar, van a preparar. Nada se debe, ninguna obra. El día de reposo, como es sombra de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, aquí está, no lo he borrado todavía. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo es perfecta. Es perfecta. Entonces, guardar el día de reposo es lo que hizo el copero. Él no se presentó delante de su Señor con las manos vacías. Presentarse con las manos vacías es esto. Con algo que ya saben, se comieron que las aves. Y ya saben quiénes son las aves. Esto es presentarse con las manos vacías. Esto es no hacer nada en el día de reposo. Este hizo en el día de reposo. Pero cualquier persona que hiciere obra alguna en el día de reposo, ¿qué pasaba? Esa persona moriría. El sueño que tuvo el panadero, ¿por qué era sueño? Para muerte. Porque él estaba delante del rey presentando su obra. En el día de reposo, ¿qué es lo que debe presentar? No debe hacer ninguna obra. Si no hace ninguna obra, ¿cómo esa persona, qué es lo que le va a presentar a Dios? Este sueño, el del copero, ese sueño es para vida. Él está presentando lo único que Dios está esperando que el ser humano presente delante de Dios. La obra que Él hizo. Por eso dice la Biblia que Dios, ¿qué quiere? Conocimiento de Dios más que sacrificio. Cuando una persona interpreta en el sentido de los judíos guardar el día de reposo, ¿cuál es el sentido de los judíos? Ellos, ¿cómo lo guardaban? Ellos desarrollaron un compendio de cosas que ya Dios no les dijo. Pero ellos desarrollaron un compendio de cosas que deben hacer, que no deben hacer, que sí pueden, que no pueden. No sé si ustedes se acuerden que así en el día de reposo nuestro Señor Jesucristo sanaba. ¿Y qué le decían los judíos? ¿Qué le decían los judíos en ese momento? Le decían que los discípulos, que todos estaban violando el día de reposo. Pero miren, ¿quién lo estaba haciendo? Nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo salían, trillaban. ¿Sí? Eso es una labor, porque cogían trigo y para podérselo comer tenían que quitarle la cáscara. Entonces lo tenían que trillar para quitarle la cáscara. Y comían. Pero si en el día de reposo no se debe hacer nada, ¿por qué los discípulos de nuestro Señor Jesucristo están haciendo cosas? No sé si se acuerdan esa parte. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Él es el Señor del día de reposo. El día de reposo es uno de los puntos de la ley y es el punto en el que más se hace énfasis. Guardar el día de reposo, guardar el día de reposo, guardar el día de reposo. Porque es sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es el reposo. Por eso en la Biblia dice, el fin de la ley es Cristo. Ahora, algunas personas interpretan esa expresión, el fin de la ley es Cristo, como diciendo, se acabó, ya no existe. La ley es buena si se usa legítimamente, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué dice el fin de la ley es Cristo? Quiere decir, a donde nos lleva la ley. ¿La ley para qué está hecha? Para llevarnos delante de Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Y bueno, también muy pocas personas saben qué es eso de que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. ¿Qué es un ayo? Antiguamente había en las casas, las personas tenían que ir a trabajar así, pero contrataban a alguien que, como en esta época, llamaríamos niñera. En Estados Unidos, niñera, babysitter. Babysitter. En Estados Unidos está esa figura, ¿sí? De la niñera, que es la persona que se encarga de cuidar a los hijos de esa familia, mientras toda esa familia sale a trabajar. Ellos salen a trabajar y la niñera se queda ahí cuidándolos. En algunos casos, las niñeras, ese ayo, que es como la niñera, ese ayo, los niños a veces, como
desarrollan más afinidad con la niñera que con que con los mismos padres. Incluso pasa con mascotas. Hay mascotas que son cuidadas, les contratan un ayo, les contratan un sirviente, un cuidador. Para que no suene tan feo, un cuidador. ¿Sí? Ese cuidador que lleva a los perritos, a veces el perro ya no quiere quedarse con los que lo compraron. Los que lo compraron le están dando el dinero a la persona que está cuidando y protegiendo a esos perros. Los saca, pasea, juega con ellos, los baña, hace todo lo que tenga que hacer con los perritos diariamente. Bueno, bañarlos si no es diariamente, por ahí una vez al mes, algo así. Pero hay perritos que se encariñan tanto con esa persona que cuando ya los dueños como llegan y quieren así como consentir a los perritos o algo, los perritos los ven como extraños, porque el cuidador verdaderamente fue el ayo. Entonces, ese es un ayo. Por eso estoy usando el vocabulario ayo, para que se familiaricen con esa expresión, para que la conozcan. Es más una expresión que se usaba en la cultura hebrea. En el caso de Estados Unidos, se usa niñera. En algunos países suramericanos, centroamericanos, hispanos también se usa a veces la expresión niñera, pero no tanto. Lo vemos más que todo como una figura en las películas norteamericanas, ¿no? Donde sí usan esa figura de la niñera. Entonces, ese es el ayo. El ayo es el que cuidaba a los niños y los llevaba al colegio. Es el que estaba con los niños, les hacía acompañamiento, así. Él iba y los recogía también. Si los padres no podían encargarse tampoco de su alimentación, el ayo es el que se encargaba de que los niños tuvieran su desayuno, almuerzo, cena, etc. El ayo, por eso dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. No sé si se dieron cuenta de una polémica que se suscitó por uno de los últimos videos que subimos a TikTok. En ese video nosotros explicamos sobre quién es el verdadero Padre. Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo: a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra. A nadie llaméis Padre vuestro en la tierra. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23, versículo 9. Ya que dijo así: a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, sabemos que hay religiones que enseñan a los niños, a las personas que están creciendo dentro de su cultura, dentro de su religión. Hay religiones que les enseñan a llamar Padre a alguien en la tierra. Y les hacen rezar, vamos a rezar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está? En los cielos. ¿Sí? Les enseñan a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús había dicho, sí, Jesús dijo, Mateo 6, ese es el modelo de oración: cuando oréis, oréis así. Esas religiones han convertido ese modelo de oración como si fuera un rezo, lo han convertido en un rezo. Así como la serpiente de bronce fue convertida en Neustán. Bueno, eso es más complejo. Neustán, resulta que le rendían culto a la serpiente de bronce. Más adelante lo vamos a ver en profundidad. La serpiente de bronce, Dios ya sabemos para qué la permitió. Para cualquiera que mirara a la serpiente de bronce, esa persona iba a hallar la gracia. Hallar la gracia, no iba a morir. Si una persona era picada por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce que estaba clavada sobre el asta, no moría. Es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Juan capítulo 3, versículo creo que 14. Vamos a mirarlo rápidamente. Juan capítulo 3, versículo 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre será levantado, ¿sí? Para que todo aquel que mire, ¿sí? Entonces, es por eso lo de la serpiente de bronce era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hicieron estas personas que guardaban el día de reposo humanamente? Ya aclaramos más qué es guardar el día de reposo humanamente y qué es guardarlo desde el punto de vista de Dios. Recordemos cuál es el secreto. Ya hoy creo que voy a borrar este dibujo. ¿Cuál es el secreto? Mírenlo por última vez. ¿Cuál es el secreto espiritual para poder entender la Biblia, para poder entender todo lo que Dios nos ha mostrado?
todo lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. El secreto está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando una persona no entiende, dice, yo es que yo no entiendo, hay algo de la Biblia que no me cuadra. Inclusive hay personas que se expresan así, hay algo de la Biblia que no me cuadra. Esa persona no conoce el secreto. El secreto está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Si la persona conociera eso desde antes, entendería toda la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 7, capítulo 16, capítulo 16, versículo 7. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué es lo que dice Primera Samuel, capítulo 16, versículo 7? Dice básicamente tres cosas, tres principios para poder entender el corazón de Dios. ¿Cuál es el primer principio? Es el más importante. Es el que debe tener en cuenta toda persona que se acerca a la Biblia. Si una persona no tiene en cuenta ese principio, va a distorsionar la Biblia. ¿Con qué lo va a distorsionar? Con su propio corazón. Y la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. ¿Cuál es el primer principio? Hay tres principios. Primer principio, segundo principio y tercer principio. El primero, el más importante es el primero. Bueno, para nosotros realmente es muy importante el tercero. Pero también debe ser muy importante el primero y debemos conocer claramente el segundo. Entonces, ¿cuál es el primero? El primer principio que vemos en este versículo es Dios, voy a dibujar, mirar como si fuera un ojito. Aquí voy a dibujar un ojo. Dios, eso sería mirar, un ojito. Dibujé un ojito. Mirar, igual que el hombre. Pero no dice así ese versículo, ¿sí saben? Dice, Dios no mira. Aquí ya puse lo contrario a igual. Lo que Dios mira y lo que el hombre mira no es lo mismo. Lo hice de una manera gráfica, espero no se les olvide. Ese es el principio más importante para que puedan entender la Biblia. Cuando alguien no entiende la Biblia es porque no conoce este principio. ¿Qué dice? Dios, lo que Dios mira no es igual. Un igual tachado significa no es igual. No es igual a lo que mira el hombre. Nosotros miramos lo que está delante de nosotros. Eso lo dice el principio número 2. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Aquí dibujo otro ojito. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Entonces, el hombre se guía por la apariencia. Por eso el ser humano se guía por el aspecto físico, por la apariencia. Por eso redes como Instagram, como TikTok, vemos cómo las personas muestran una imagen que no es la de ellos. Muestran una imagen totalmente distorsionada. Y cuando una persona conoce en vivo a una persona que vendió una imagen equivocada, apenas la ve en vivo, se da cuenta, no es lo que estaba mostrando en TikTok desde el ángulo que tomaba las fotos, todo era para distorsionar la verdad. Porque al ser humano no le gusta la verdad. El ser humano quiere que lo que está delante de sus ojos cuadre con su ideal, con su idea, con su pensamiento. De la misma manera, el ser humano hace con la palabra de Dios. El ser humano quiere que la palabra de Dios encaje dentro de la idea, el pensamiento, el punto de vista de Él. Por eso muchas personas expresan, es que hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra, no sé, ese versículo, de pronto ese versículo tal vez estaba mal traducido, así dicen algunas personas, pero no es eso. Lo que pasa es que el ser humano, como mira lo que está delante de sus ojos, el ser humano mira la apariencia. Si no cuadra con su idea, no lo puede entender. Y sale muchas veces esa expresión, es que hay algo que yo no entiendo, no puedo entender. Claro, no puede entender mientras siga usando su punto de vista. Para que la persona no siga creyendo en su punto de vista, tiene que tener claro el primer punto. ¿Qué dice el primer punto? Dios no mira lo mismo que mira el hombre. Entonces, por eso es que no te cuadra la palabra en algunas ocasiones. Por eso es que hay algo que no encaja, algo que no encaja. Entonces, el ser humano, como se guía por la apariencia, todo lo va a encajar en lo que él comprende, en lo que él conoce. Ahora, el tercer punto. El tercer punto muestra qué es lo que Dios mira. No sé si sabían esto. El tercer punto muestra Dios, qué es lo que Dios mira. El tercer punto dice, Dios mira, hago un ojito otra vez, un ojito. Dios mira
¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Dios mira el corazón. Parece que yo hacía cartas, ¿no? Cuando estaba en el colegio, como que hacía cartas, ¿no? Porque soy experto haciendo corazones. Entonces, Dios, ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. Esos son los tres principios que hay escondidos. Es un secreto. Muy pocas personas lo conocen, pero ese secreto está escondido en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Entonces, anótenlo, anoten ese versículo y esos tres principios no se les olviden. Cada que ustedes les pase algo por la mente que dice, es que hay algo que no entiendo, algo que no, por ejemplo, lo de la ley, lo del día de reposo. Es que yo no entiendo si dice que debemos guardar el día de reposo, yo no entiendo por qué casi no hay ninguna religión que lo guarde. Hay muy pocas religiones que lo guardan. Y le digo a la persona, bueno, ¿cómo es que lo guardan en tu religión? ¿Cómo es que en tu iglesia? ¿Cómo es que lo guardan? Y cuando me dicen nosotros, el día de reposo así, 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 me nombran 10, 20 cosas. Después de que me nombran esas 10, 20 cosas, les digo, ¿me puede mostrar en qué parte de la Biblia dice que es eso guardar el día de reposo? Y empiezan a hablar de una cosa, de otra, pero no me pueden mostrar en la Biblia. Les digo, bueno, ya que me habló muchas cosas que tienen sentido, tienen lógica, son de acuerdo a nuestro punto de vista, pero yo te estoy preguntando esas 10, 20 cosas que me dijiste, muéstrame en la Biblia dónde dice que eso es guardar el día de reposo. Ya la persona cuando se queda pensando, pues que sí me nos han enseñado en la iglesia. ¿Te diste cuenta? Así te han enseñado en la iglesia. Pero importante que es las enseñanzas que otro hombre con muy buenas intenciones, no es que haya tenido malas intenciones, tenía muy buenas intenciones, pero esa persona estaba apoyándose en su idea. Esa persona estaba acá, en este punto. Por estar en este punto, usando su punto de vista, generó una religión, generó una doctrina. Y lo peor, como es lógica esa doctrina, muchas personas caminan con esa doctrina. Bueno, pero entonces si eso no es guardar el día de reposo, les digo, espérense, veamos bíblicamente. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le decían? ¿A Él no lo acusaban de que Él no guardaba el día de reposo? Pues sí, a Él lo acusaban de que Él no guardaba. Pero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Él infringió el día de reposo? No, Él no lo infringió. Pero ¿por qué lo acusaban de que Él no lo guardaba? De que sus discípulos tampoco. ¿Por qué acusaban de que era hereje, de que era del diablo? Lo llamaban, decían que lo que él hacía era en nombre de Belcebú. Las personas que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, los judíos mismos. ¿De dónde vino nuestro Señor Jesucristo? De los judíos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en Juan 4, dijo, la salvación viene de los judíos. No sé si se acuerdan esa parte. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero los mismos judíos que guardaban el día de reposo, ¿qué hacían con nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo aceptaban, lo podían recibir o lo rechazaban? Lo rechazaban. Ellos no podían recibir a nuestro Señor Jesucristo porque ellos tenían el concepto que tienen las religiones modernas, de guardar. Cuando una persona me habla de guardar y que en su iglesia guardan el día de reposo, después de que la persona, yo le digo, yo le pregunto para que me diga cómo le han enseñado. Y una vez que me muestra cómo le han enseñado, entonces ahí les digo, ¿sí sabes cómo lo guardaban los judíos? No he pensado esa parte. Los judíos lo guardaban así como tú me estás diciendo que a ti te han enseñado que es que se debe guardar. Ellos también pensaban así. Ellos guardaban exactamente así. ¿Por qué juzgaban a nuestro Señor Jesucristo? Cuando en física cuando señalamos dos fuerzas opuestas, señalamos una fuerza que va en este sentido y una fuerza que va en sentido contrario. Las dos se oponen. Si nuestro Señor Jesucristo iba para allá, ¿quién iba en sentido contrario? Los judíos iban en sentido contrario, no entendían. Pero ellos guardaban el día de reposo como hoy en día la gran mayoría de las religiones que están guardando el día, que están tratando de guardar el día de reposo, tratan de hacer lo mismo. ¿Qué les dijo Jesús a las personas que supuestamente estaban guardando el día de reposo? ¿No les dijo hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de no esforzarse, de no moverse, de no gastar energía, energía física. Pero ellos tenían ganado, tenían ovejas, tenían ganado no solo ovejuno, sino también vacuno. Y ahora, ellos teniendo ganado, si alguno de su ganado se caía entre dos piedras, espero que no se les olvide, ya lo voy a tener que borrar, no se les olvide, 1 Samuel 16:7. Si quieren ver este video nuevamente, esta misma explicación que acabamos de dar, mírenlo, este video, después de que termine el en vivo,
ya casi va a terminar el envío. Por ahí en una hora ustedes van a poder ver este video en la otra red de videos. Es fácil encontrarnos. Ustedes escriben en Google, escriben el nombre de este perfil, escrito está también, y ahí salen todas las redes en las que nos encontramos. Incluso en varias redes de esas, como Facebook. En Facebook empezamos, creo que el día de ayer. Sí, el día de ayer empezamos en Facebook. Entonces, si quieren ver, en Facebook aparece un botoncito que dice WhatsApp. Ustedes tocan ese botón y me pueden escribir directamente a mí. Entonces, ustedes nos buscan en la otra red de videos donde se pueden alojar videos de 30 minutos. Ya saben en cuál red de videos se pueden alojar videos de 30 minutos, de 35, de 40, de 50 minutos, de 100, de una hora, así, de 2 horas. Ahí van a encontrar, en una hora, van a encontrar este video alojado. Se lo pueden mostrar a sus líderes, a sus pastores, a las personas que ustedes conozcan que de pronto tienen fama de ser muy, muy religiosos, de ser muy, muy creyentes, pero que lamentablemente todavía están usando su punto de vista. Bueno, ¿para qué borré esto? Quería explicarles algo muy importante. El día de reposo, cuando ellos supuestamente lo estaban guardando, resulta que si aquí está, digamos, aquí está el terreno, está la tierra, pero resulta que aquí hay como una hendidura, ¿sí? Resulta que aquí hay una hendidura, como en la tierra hay una hendidura. Si se llegaba a caer aquí una ovejita quedaba aquí quedaban sus paticas, aquí dibujé, si se llegaba a caer una ovejita dentro de una de esas hendiduras, aquí le dibujo como la cabecita de la ovejita, pobrecita. Si se llegaba a caer la ovejita, ¿saben qué le pasaba a esa ovejita? La presión de su propio cuerpo iba a hacer que se asfixiara. Entonces Jesús le dijo a los que creían que estaban guardando el día de reposo, mire cómo les dijo nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, hipócritas. Hipócritas. Porque ¿cómo se están mostrando que guardan el día de reposo ante las demás personas? Ante los miembros de su comunidad. Se muestran como que ellos están guardando el día de reposo. Y entre su misma comunidad, ¿cómo se sienten en relación con la sociedad? Se sienten clase aparte, se sienten que son mejores que el resto de la humanidad. En Filipenses podemos ver claramente un principio para la iglesia. Y dice que todos estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así dice. Entonces, cuando una persona cree que está haciendo algo mejor que los demás, ¿cómo mira a los demás? Por encima del hombro. Menosprecia a los demás. ¿Puede realmente anunciarles el evangelio? Ni siquiera conocen el evangelio, ni siquiera anuncian el evangelio. La tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lamentablemente la mayoría de las personas que están haciendo esto que dijo nuestro Señor Jesucristo, bueno, aquí me faltó terminar de dibujar la tierra. Aquí venía así, tierra así, así. Entonces, esto dijo nuestro Señor Jesucristo. Si una ovejita llega a caer así en una peña, en una estrechura, les dijo primero que todo, hipócritas. ¿Quién de ustedes la deja ahí que se ahogue? Ustedes saben, oyen el bramido de la oveja, el balido de oveja, y ustedes automáticamente van a socorrerla. Y no solo van ustedes, sino que llevan a sus vecinos. De pronto llaman a su vecino, ¡ay, ayúdeme! Se me cayó una oveja, queda poco tiempo antes de que se ahogue, saquémosla. Y llevan palos, llevan sogas y sacan. Una vez que terminan de sacarla, ¿cómo quedan? Quedan extenuados, quedan sudando. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién de ustedes no ha hecho eso? ¿Quién de ustedes en día de reposo? Supuestamente ustedes de ese día no van a trabajar, supuestamente ese día ustedes no van a hacer nada, pero ¿quién de ustedes en día de reposo no ha hecho eso por una oveja? Y por eso les dijo hipócritas, porque ante los ojos de las personas, ¿cómo se mostraban? Ante los ojos de las personas se mostraban, están guardando la ley. Ante los ojos de las personas se mostraban, ellos sí están cumpliendo la ley. Las personas en esta época no se sienten igual. Las personas no sienten que están cumpliendo la ley porque ellos tratan, se esfuerzan por no decir mentiras. Cuando una persona se esfuerza por no decir mentiras, ¿sabe qué significa eso? Si nosotros tenemos un árbol de naranjas, ¿qué fruta le sale a un árbol de naranjas? Si tenemos un árbol de naranja, así. A ese árbol, cuando le salga fruta, le va a salir naranja. Le va a salir naranja, ¿sí? Porque es un árbol de naranja. Entonces, si nosotros le quitamos el fruto, ¿deja de ser árbol de naranja? De ninguna manera. Sigue siendo árbol de naranja. Es árbol de naranja
no porque le salen naranjas, no. Las naranjas, ese fruto, es inevitable que le salga. ¿Pero por qué es inevitable que le salga ese fruto? Porque de eso es un árbol. Entonces, cuando una persona está esforzándose para que no le salgan mentiras, esa persona se está esforzando para que no le salga mentira. ¿Sabe por qué esa persona se está esforzando para que no le salgan mentiras? Porque esa persona le salen, naturalmente le salen las mentiras. Hay personas que están pendientes y en algún momento que dicen algo que no es cierto, ellos se corrigen y dicen, miento, me corrijo. No es así, no es así. No quiero decirle a usted mentiras. La verdad es así, así. Porque hay personas que se esfuerzan tanto en corregirse, en no querer decir mentiras. ¿Sabe por qué se esfuerzan en no querer decir mentiras? Porque les sale naturalmente. ¿Qué les sale naturalmente? Las mentiras. Si de un árbol salen mentiras, ¿qué clase de árbol es ese? Jesús lo dijo, vosotros siendo malos árboles, tratáis de dar buenos frutos, hipócritas. Hipócritas, o sea, si es un árbol de mentira, pero a ese árbol no se le ven mentiras, sino a ese árbol, ¿cómo se ve ese árbol? Ese árbol mantiene procurando que no se le vean mentiras. Como mantiene procurando que no se le vean mentiras, mantiene procurando mostrarse como algo que verdaderamente no es. Yo sé que esto que estoy diciendo más de uno lo estará dejando pensando, porque más de uno estará pensando en el ataque. ¿Cuál es el ataque? No, o sea, entonces debemos decir mentiras. No, yo no estoy hablando así. No estoy hablando así. Dios hace su obra perfecta. Cuando una persona nace de nuevo, es nueva criatura. Pero lo que estoy hablando es, en este momento, si tú estás evitando que de ti salgan mentiras, no te has dado cuenta de algo, que tú eres mentiroso. Si tú estás evitando que de ti salga codicia, algo que no te has dado cuenta es que tú eres codicioso. A un mentiroso, a un codicioso, ¿qué le dice la ley? No codiciarás, no dirás mentiras. Pero ¿a quién le dice la ley eso? Al que ya es mentiroso, al que ya es codicioso. La ley no la dio Dios para que nosotros como tratáramos de mostrarnos delante de la sociedad como mejores que ellos. No. La palabra no es comparativa. Dice que Dios no hace acepción de personas, pero las religiones sí hacen acepción de personas. Las religiones hacen que los de esa comunidad especial se sientan, ellos están mejor que los demás. Lo único que hace diferencia entre un ser y otro ser es, nació todos, los dos, esos dos religiones, esas tres, esas cuatro, todos nacieron bajo condenación. Todos nacieron destituidos de la gloria de Dios. La única diferencia es, ¿ya recibiste la salvación? Ahora, ¿qué es la salvación? El perdón de los pecados. Lucas capítulo 1 versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Una persona no puede pretender decir yo ya soy salvo, yo ya soy salvo, yo ya soy salvo de una manera positivista. Si todavía esa persona tiene condenación por el pecado. Si está en Cristo Jesús, cuando esa persona logra estar en Cristo Jesús, va a entender a qué se refiere ese versículo que dice ninguna condenación hay. Si tú estás en Cristo Jesús, para ti ya no hay ninguna condenación. Espero que esta prédica que hemos podido considerar el día de hoy le podamos sacar el provecho, le podamos sacar el jugo, porque aquí vimos la base para poder entender la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar y ya saben, este video si lo quieren ver nuevamente en repetición o se lo quieren enviar a alguien, algún líder, algún pastor para decirle por favor mire lo que dice acá, esto no nos lo habían enseñado. Escriban en Google, escrito está también. Escriban esas tres palabras y van a poder encontrarlo allá en una hora. En una hora ya debe estar allá subido. Ahora en ese momento, después de que terminemos, lo vamos a editar, lo vamos a cortar, a dejarlo en formato horizontal, porque a esa red de videos normalmente se suben en formato horizontal. Y en una hora ya lo van a poder ver ahí para poderlo compartir, para poderlo volver a repasar. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar el día de hoy. No es coincidencia. Tú has permitido que más de uno, aún siendo enemigo de Dios, se haya podido conectar. Y enemigo de Dios no son solamente los que dicen cosas horribles al decir la palabra Dios y decir blasfemias, sino blasfemia realmente es cualquiera que cree que está con Dios, pero que hasta este momento se ha considerado pecador. Si esa persona todavía dice, pues yo creo que todos somos pecadores, esa persona algo no le han enseñado y ese algo se llama el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. La única forma de que una persona sea libre del pecado es cuando
crea en el Evangelio. Pero ¿cómo va a creer en algo que no le han enseñado? Para eso se creó este perfil de TikTok y en las otras redes sociales donde vamos a empezar ya desde el día de ayer. Permite, Señor, que muchas personas conozcan este Evangelio, porque la única forma de que puedan ser salvos es así, y es la única tarea que tú nos pusiste, ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero las personas tienen una idea vaga de qué es el Evangelio, y curiosamente es lo más importante de la vida de alguien que se haga llamar cristiano. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando, a veces sí, a veces no. Les recomiendo que no se pierdan estos en vivo. Si se han perdido alguno, ya saben, en la otra red de videos están. Allá nos encuentra con ese mismo nombre. En todas las redes tenemos el mismo nombre. Escrito está también. Véanlo y nos vemos mañana a la misma hora. En este momento mi reloj marca que son las y 36. Ya, acaba de pasar a las y 37. Quiere decir que nosotros empezamos hace 37 minutos. Todos los días empezamos cuando la hora es 00, cuando la hora es en punto. Y todos los días estamos terminando más o menos a esta misma hora. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Chao.